¿Se imaginan si nos levantamos un día y no tenemos el encebollado? Entonces ella puso una denuncia con el Ministerio de Ambiente y le dijeron, bueno, aquí no es área de explotación apícola, entonces esto no es importante, básicamente. Es muy triste verlas a las abejitas cuando tiemblan y como que se dan vueltas en círculos y están intoxicadas. Ciertamente es donde se ha identificado mayor incidencia de desaparición de abejas por el uso justamente de los agrotóxicos. Hacer un llamado a cuestionarnos por qué y quién sufre de estos impactos. ¿Te atreves a sentir los latidos de la tierra? Te damos la bienvenida a Giras al Aire, donde el territorio te mueve los sentidos. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan en esta nueva frecuencia de Giras al Aire, un programa acompañado por la Agencia de Comunicación Tegantay y Acción Ecológica Quito Sin Minería. Hoy en este día vamos a tener un programa muy importante que es hablar sobre las abejas, la importancia que tiene este pequeño ser que cuida y protege la naturaleza. Nico. Buenos días con todos, querida audiencia. Somos Giras al Aire. Gracias por estar en un programa más aquí. El día de hoy tenemos un tema muy importante y yo quisiera empezar preguntándoles, ¿se imaginan si nos levantamos un día y no tenemos el encebollado? Pues déjenme decirles que esto puede pasar si es que no protegemos a las abejas y se llegan a extinguir. Asimismo, quiero agradecer a Celine, a la Anto, a la Juli que están en cabinas. Damos la cordial bienvenida a nuestros invitados especiales. Valeria Recalde, ella es coordinadora del colectivo en defensa de los polinizadores, y a Miguel Morejón, apicultor agroecológico y miembro del colectivo en defensa de los polinizadores. Valeria y Miguel, sean ustedes bienvenidos a este programa de Giras al Aire. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos súper felices de estar aquí para presentarles dos campañas, bueno, una campaña y una iniciativa de incidencia política que tenemos en Quito. Y igual aquí pues vamos a complementar con Miguel lo que es la parte de incidencia con también la práctica de la apicultura, que es algo muy importante. Sí, muchas gracias por la invitación y gustoso de estar nuevamente por acá. Muchísimas gracias, Miguel y Vale, por acudir a este llamado. Y como ustedes saben, pues el día de hoy vamos a hablar de la importancia de las abejas, estos pequeños polinizadores que no son solo los únicos, pero que son tan importantes en la vida diaria de un ser humano. Y en esto, pues queríamos saber por qué deberíamos preocuparnos por estas abejitas. Bueno, las abejitas y otros polinizadores, sobre todo los insectos, tienen una tasa de mortalidad súper alta a nivel mundial, mucho más alta que los mamíferos. Y pues también vemos que culturalmente pues a la gente no les gustan los bichos, ¿no? Pero cumplen con una función, varias funciones ecológicas muy importantes. Entonces, garantizan nuestra alimentación, la agricultura y el funcionamiento de los ecosistemas terrestres. Sí, muchísimas gracias. Miguel. Bueno, las abejitas están acá muchísimo antes que nosotros, ¿no? Que la humanidad, millones de años antes. Y son los seres que han sostenido la vibración de la Tierra. Y pues bueno, eso lo siguen haciendo. Hay millones de abejas en todo el planeta, se adaptan muy bien en todos los pisos ecológicos prácticamente. Y están trabajando, digamos, no silenciosamente porque están siempre zumbando. Pero ese zumbido justamente es el que ayuda para que la frecuencia vibracional del planeta se encuentre estable. Y en ese sentido, si son un animalito tan chiquito pero tan importante, ¿qué pasaría si las abejas llegan a desaparecer? ¿Pasaría algo con las cosas que nos alimentamos? Claro, bueno, hay un estudio justamente que dice que si las abejas desaparecen, un porcentaje súper alto de las verduras, de las frutas que consumimos a diario, desaparecerían también. Y también este mismo estudio habla de que ya con el declive actual de polinizadores vemos un empobrecimiento de las dietas y de la nutrición a la que pueden acceder las personas, ¿no? Entonces vemos que mucha más gente tiene enfermedades cardiovasculares, cáncer. ¿Y por qué? Porque nos estamos alimentando mal. Ya se encarece el precio de las frutas, de las semillas, de las verduras y pues ese es el resultado.
O sea, quiero decir que estas abejitas y todos los polinizadores, incluidos los murciélagos, incluidos los colibríes, las mariposas, son importantes para que las plantas y los colores, las flores, los aromas, los sabores existan. Claro que sí. Y cuéntame un poquito más de eso, que justamente estaba viendo lo que están haciendo. Agradecerles por ese trabajo increíble de proteger a las abejitas y darles voz. ¿Cómo es eso de que si no hay abejas nos quedamos sin encebollado? Escuchen, imagínense. Cuéntenme, por favor. O sea, justo lo que dice Pati, ¿no? Los colores, los sabores, la identidad, ¿verdad? Que es algo muy importante. Ahí Miguel estuvo haciendo el video y nos puede contar que no es tan importante si el encebollado va con pan o con canguil. Lo que es importante es cómo se reproduce la cebolla en los campos, cómo se reproduce el cilantro, el limón, porque eso es lo que le da el sabor. Imagínense un encebollado sin limón. ¿No? O sea, en este caso, como decir, para que el canguil, el grano del canguil lo vuelvan canguil, el maíz, entonces significa que primero tiene que pasar por todo un proceso, ¿no? Desde cultivar, desde cuidarle a la planta hasta su tiempo de madurez y de ahí pues para tenerlo en nuestras mesas, ¿no? Para acompañar el encebollado. Exacto. O igual el verde mismo, no es que el chifle aparece de la nada, sino el chifle aparece de una planta cultivada, cuidada. Tiene todo un proceso, En ¿no? este caso, o sea, los ingredientes que son más altamente dependientes de la polinización son justamente lo que mencioné, la cebolla, cuando se reproduce por semillas, ¿verdad? Entonces, porque sí, o sea, se puede reproducir con el bulbo, se lo vuelve a sembrar, pero la reproducción por semillas, que garantiza que hayan semillas fértiles, ¿quién? El polinizador. El polinizador. Y es 98% dependiente la semilla de la cebolla en que exista un polinizador que llegue y visite esa flor. Y claro, y de hecho encebollado el nombre viene de la cebolla, es el ingrediente principal, así que ya saben, personas de la costa, de la sierra, de la Amazonía, no hay que pelearse porque si el encebollado va con canguil o con tostado o con lo que queramos ponerle o con chifle, si no, hay que debatir hay que cuidar a las abejas para que podamos seguir comiendo encebollado. En ese sentido, mi querido Miguel, y vale, ¿cómo se dieron cuenta ustedes de algo extraño que está pasando con las abejas en Ecuador? O sea, me refiero, ¿cuál es la situación de estos importantes polinizadores en nuestro país? Bueno, nosotros como colectivo iniciamos justamente porque dijimos, ¿qué está pasando? Lo que tú dijiste ahorita. Hubo una denuncia por parte de nuestra compañera Tania Falconi. Ella encontraba abejas muertas en su terraza a diario y recolectaba frascos enormes de abejas muertas. Y decía, ¿qué pasa aquí? Entonces ella puso una denuncia con el Ministerio de Ambiente y le dijeron, bueno, aquí no es área de explotación apícola, entonces esto no es importante básicamente. Entonces, como colectivo, bueno, personas de distintas profesiones, intereses, activistas, ciudadanos, nos juntamos y decidimos investigar qué está pasando. ¿Por qué? Porque vimos que no hay información a nivel nacional. Hay muchas investigaciones en Europa, en Estados Unidos, pero en Latinoamérica recién salieron datos sobre la mortalidad de abejas. Y datos de Ecuador no había en ese caso. Entonces empezamos a hacer encuestas con apicultores, con meliponicultores, a receptar denuncias de muerte de abejas. Y nosotros sobre todo nos enfocamos en las denuncias que son a raíz del uso de agrotóxicos. Porque claro, hay una combinación de factores, cambio climático, enfermedades, pero lo que está a nuestro alcance realmente es no intoxicarlas, porque estos factores se unen y empeoran la situación. Miguel, yo quisiera preguntar cómo esto está impactando a las familias de personas que se dedican a la apicultura agroecológica, por ejemplo. Bueno, apicultores que están cerca de lugares, tienen sus apiarios en áreas de cultivo industrial, digamos, ¿no? La agroindustria. Ciertamente es donde se ha identificado mayor incidencia de desaparición de abejas por el uso justamente de los agrotóxicos. Siempre estamos buscando desde la apicultura ecológica lugares libres de agrotóxicos para cultivar nuestras abejas, ¿no? Y esa es la diferencia entre el cuidado y la explotación, es decir, la apicultura convencional y la apicultura agroecológica. Quiero que me cuenten un poquito más qué son los agrotóxicos y cómo está esto verdaderamente afectando a las abejas y también a los apicultores y a nuestros alimentos, porque veo que es una cadena de afectación que se une y pues puede generar un impacto muy negativo en todos los ciudadanos.
Bueno, los agrotóxicos son, yo diría, tal vez lo que realmente rompió esta forma de alimentarnos de una manera que va de acuerdo a la naturaleza. Después de la Segunda Guerra Mundial había mucha industria química y cuando se acabó la guerra tenían que dirigirla a algún lado. Entonces, ¿qué pasó? Guerra contra la naturaleza, contra los insectos. ¿Y por qué? Porque, digamos, también hay estas empresas transnacionales que quieren producir a gran escala en monocultivo y eso no es algo natural. La naturaleza se acopla a la diversidad, justamente. Mega biodiverso, también la naturaleza es así, ¿no? Entonces, los agrotóxicos básicamente sirven para eliminar estos organismos que pensamos que son, que tal vez no le damos importancia o utilidad como seres humanos y pensamos que son nocivos. Insectos, hierbas, insecticidas, herbicidas, hongos, fungicidas, acaricidas. Entonces, todos estos, digamos, compuestos se han utilizado en Latinoamérica de una manera acelerada. Tenemos un dato que levantó una compañera bióloga que dice que desde los años 90 el uso de agrotóxicos en Latinoamérica aumentó en un 500%, mientras que en Europa durante el mismo periodo aumentó solo 3%, y de hecho una cantidad enorme de los agrotóxicos que se utilizan en Europa, que se utilizan en Latinoamérica, ya no están aprobados en Europa. Entonces, hacer un llamado a cuestionarnos por qué y quién sufre de estos impactos. Y ahora sí, vamos a la pregunta. ¿Cómo nos afecta a nosotros, a los humanos, estos alimentos contagiados ya con estos agrotóxicos? ¿Y cómo les afecta, de qué manera les afecta a nuestros polinizadores? Para que ellos ya se pierdan su camino y no puedan regresar a sus hábitats. Bueno, claro, los agrotóxicos tienen afectaciones tanto a nivel de seres humanos como de polinizadores, y también para que vean la diferencia, imagínense nosotros si somos tan grandotes y nos afectan, ¿qué le hará una abejita, verdad? A ver, por un lado, los agrotóxicos tienen efectos en el ser humano, por ejemplo, causan cáncer, fallo renal, dependiendo de qué tipo de agrotóxico es. Por ejemplo, el glifosato está vinculado al linfoma no Hodgkin, y también, por ejemplo, el fipronil y el imidacloprid, que son estos dos insecticidas que afectan especialmente a los polinizadores y están prohibidos y queremos prohibir aquí. Estos dos están catalogados como posibles cancerígenos, también generan disrupciones hormonales y se han encontrado en el cuerpo humano, ya en sangre, en leche materna, en fin. Entonces, eso nos estamos también llevando a la boca. Y por otro lado, en las abejitas, como les decía, que son mucho más chiquitas, las dosis para eliminarlas son pues mucho más bajas, más pequeñas, ¿no? Se requiere menos para afectar a los polinizadores, y entre los impactos está que les provocan desorientación, pérdidas en la capacidad de aprendizaje, en su reproducción, digamos en las larvas, y también generan esta desorientación, o sea, muchas ya no logran regresar, no logran navegar y regresar a sus colmenas o encontrar alimentos, y por eso se le llama el síndrome de colapso de las colonias, porque ya desaparecen, o sea, ya decimos, ¿dónde se fueron? ¿Dónde están? ¿Verdad? No hay las abejas. Y en dosis muy altas, ya cuando vemos una intoxicación aguda, que es lo que se llama, se ve espasmos, temblores. Es muy triste verlas a las abejitas cuando tiemblan y como que se dan vueltas en círculos y están intoxicadas, y pues la muerte que es en dosis letales. Y esto provoca que colmenas enteras mueran, ¿no? Sí. Hemos tenido casos de haber encontrado colmenas enteras muertas por estos agrotóxicos, por estos agroquímicos aquí en Ecuador. Claro que sí, muchísimos. Nos llegan cada año. Por ejemplo, en Puyo tuvimos 15 colmenas de abejas meliponas muertas en 2024. Un compañero apicultor de Bolívar desde el 2023 hasta el momento, hasta inicios de año, experimentó muerte de hasta 300 colmenas de abejas Apis mellifera. En Imbabura hemos recibido como 3 denuncias. En varias partes del país, y vamos nosotros registrando en una plataforma que se llama Ecupolinizadores Epicolect. Entonces nosotros llevamos este registro, obviamente de las que sabemos, porque hay muchísimos más que no conocemos. ¿Y por qué porque hasta tienen nombres feos estos agrotóxicos, como, no sé, tú mencionabas que venían de la guerra justamente, ¿no? ¿Por qué se siguen utilizando en Ecuador? Y porque tú comentabas que ha aumentado en Latinoamérica como el 500%. Claro, o sea, es un negocio, creo que también teniendo un potencial tan grande de tener una agricultura familiar, campesina, que es
a pequeña escala, sabemos que las parcelas de la agricultura familiar son tan pequeñas, tiene un potencial muy grande de, digamos, generar policultivos y, digamos, reducir el uso de agrotóxicos de esta manera. Sin embargo, vemos que es un negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno ahora distribuye kits y regala. Entonces, cuando uno ya empieza a utilizar esto, se genera dependencia, porque cada vez es ponerle más. Y ahora no funcionó, entonces mejor le combino con otro. ¿Y qué pasa cuando combinamos fungicidas, herbicidas, insecticidas? Se hace un cóctel tóxico. Y ahí, ¿quién sabe qué impactos tiene? Porque lo que pasa es que a nosotros las dosis recomendadas que nos dan en los frasquitos, nos dicen esta dosis solo para este. ¿Quién sabe si se mezcla con lo otro? Y esa dosis recomendada es segura, dicen, es segura para los polinizadores, entre comillas, pero solo se estudia en la abeja Apis mellifera. En Ecuador existe una diversidad enorme de abejas nativas que no las hemos estudiado. O sea, no hay indicación que diga, bueno, tal vez esta abeja es más sensible y tiene una afectación mucho mayor. Qué fuerte, ¿no? Saber que identifican a una sola abeja primeramente. Y como tú dices, conocidas, por lo menos aquí en Ecuador, ¿cuántas abejas que no tengan aguijón o nativas existen o conocen ustedes? Bueno, hay bastantes, ¿no? Actualmente que se están cultivando alrededor de cerca de 30 especies diferentes. 30 en la Amazonía especies, y en la costa, ¿no? Principalmente. Es decir, en las zonas tropicales del país. Ajá. Ya en la parte andina no encontramos. Hay también abejas nativas, pero que no son sociables, entonces no almacenan miel. Y no son cultivables, ¿no? Son ¿Y qué silvestres. significa sociables y no cultivables? ¿Cuál es la diferencia? Claro, son abejitas solitarias, ¿no? Que no se juntan para formar una colmena, una colonia, y por lo tanto pues no almacenan alimento para el invierno, qué sé yo, sino que viven el día a día. Estas abejitas son solitarias, o sea, se juntan pocas abejas para la reproducción, en fin, pero no viven en colonia. Y de hecho sería difícil dar un número total de abejas, de especies de abejas. Creo que están recién descubriendo nuevas especies cada año, ¿no? Entonces, pero claro, de abejas sin aguijón, como decía Miguel, se conoce las que son cultivables, ¿no? 30 especies, más las que todavía aún nos falta por conocer. No conocemos, claro. Y que sí existen dentro de nuestra biodiversidad andina, digamos costera, amazónica. Imagínense la importancia que tienen estos pequeños seres y que ahora se encuentran en tan grave peligro, ¿no? ¿Nos pueden contar un poquito más de la campaña, de lo que justamente se está promoviendo para salvar a las abejas? Sí, bueno, eso es un tema así súper interesante porque nosotros desde que se empezó el colectivo sabíamos que estos insecticidas, los neonicotinoides y el fipronil, o sea, tienen impactos súper graves a nivel mundial. Por eso se prohibieron en la Unión Europea, ahorita en Colombia, en Costa Rica el mes pasado el fipronil ya lo prohibieron. Entonces ya hemos sabido esto varios años y tratamos de acercarnos a las autoridades con este tema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace la prohibición de estas moléculas? No hay evidencia a nivel país. Ya bueno, hicimos encuestas, presentamos evidencia científica, sistematizamos papers científicos, pero no es suficiente. Entonces necesitamos realmente que exista un respaldo ciudadano. Entonces, por lo tanto, la campaña Salvemos a las abejas y a los polinizadores lo que busca es concientizar a las personas de que, bueno, ya se sabe lo que hacen estos dos insecticidas. Ahora necesitamos el respaldo y ya pedir que se prohíban. Entonces, estamos queriendo recolectar 10,000 firmas ciudadanas. Tenemos una página donde explicamos toda la problemática, qué es el fipronil, qué es el imidacloprid, cuál es el impacto en las abejas, en la salud humana. Y queremos que las personas que aman el encebollado, pues protejan a los polinizadores. Claro, imagínate qué interesante estar comiendo un encebollado así casual y saber que está de friponil, que, perdón si no pronuncio bien, pero es que esos nombres, qué tóxicos. Qué fuerte, ¿no? Ahora saber, dentro del Ecuador ya existe esta campaña, ¿no? Pero está enfocado en dónde principalmente ahorita? A nivel nacional. A nivel nacional. Sí, la campaña es para que gente de todo el país pueda firmar, pueda enterarse de qué es lo que hacen las abejitas por nosotros a diario. ¿Dónde y cómo firmo? Pueden encontrar el link para la petición en nuestras redes sociales Abeja Yo Te Elijo,
Estamos en todas, Instagram, Facebook, TikTok, y pueden ingresar a este link y poner sus datos, y eso sirve como una firma. Eso aparece como una firma, sí. ¿No? Ahora, dentro de todo este contexto, sé que el 20 de mayo ustedes hicieron o formalmente, en conjunto con la Secretaría del Ambiente de Quito, firmaron un convenio, un tratado, un documento en el que ustedes solicitan que este día sea declarado específicamente el Día de las Abejas. ¿Cómo es eso? Claro, o sea, Quito ha sido como la ciudad pionera, digamos, en la prohibición de agrotóxicos a nivel nacional, porque como colectivo, aquí los compañeros, desde el 2020 ocupamos la silla vacía para una ordenanza, la 04122, que tiene un artículo que prohíbe el uso de agrotóxicos que afectan a los polinizadores y a la salud humana. Uh-huh. Entonces, Quito es como la ciudad pionera en el cuidado de los polinizadores desde ese ángulo, ¿no? Y entonces lo que nosotros vimos después de varios años es que sí, bueno, el municipio ya dejó de utilizar los agroquímicos en las zonas de parterre, en los parques, en las zonas de manejo municipal, pero necesitamos que la gente también que tiene áreas privadas verdes se concientice sobre la importancia de los polinizadores. Entonces, propusimos a la concejala Diana Cruz, que es la presidenta de la Comisión de Ambiente del Consejo Metropolitano, hacer una resolución que declare el 20 de mayo como día distrital, o bueno, Día de los Polinizadores en el Distrito Metropolitano, y que a través de esto también nos propusieron hacer una ordenanza. ¿Y qué incluye esta ordenanza? Bueno, las ideas por ahora, porque todavía está como en gestión, sería que existan corredores ecológicos que garanticen, digamos, zonas verdes para polinizadores, que se promueva esta prohibición de agrotóxicos que ya existe, que se efectivice el protocolo de rescate de colmenas con los apicultores que hemos trabajado desde varios años, y bueno, otros temas que les voy a dejar ahí con la duda. ¿Y cómo es este protocolo de rescate con los apicultores? ¿Cómo funciona? Bueno, sucede que en Quito hay temporadas en el año en que hay muchos enjambres y la gente pues tiene mucho miedo de las abejas, ¿no? Todavía se acuerdan de la película Abejas Asesinas, allá por los años 70. Entonces, y las abejas no matan, las abejas nos salvan la vida. Así es, claro. Entonces la gente llama desesperada pues al ECO 911 y dice, vea, estoy con abejas aquí, auxilio. Y por ahí nos contactan y lo que hacemos es primero identificar si es que se trata de un enjambre o si se trata de una colonia que ya está instalada en algún lugar, ¿no? ¿Ya? Entonces, dependiendo de eso, pues el protocolo varía, ¿no? Uh-huh. Recomendamos que cuando se trata de enjambres, que son estas nubes de abejas que pasan volando por ahí, son abejas que están reproduciéndose, que están viajando, que su colmena ya se saturó, la población ya no daba para más, no había cama para tanta gente, así que la reina se fue con las obreras, voladoras, las picoradoras se conocen, y para formar una nueva colonia en algún lugar seguro. Entonces, en ese periplo se asientan en diferentes paradas hasta encontrar un lugar donde sí pueden ya desarrollarse con seguridad. Por lo general en sitios donde hay oquedades, ¿no? En paredes, en construcciones, en árboles, en cuevas, qué sé yo, en postes, en fin. Pero mientras tanto, mientras se forman estas nubes de abejas y que luego se amontonan en las ramas de los árboles y forman racimos, esos son los enjambres, están de paso. Entonces procuramos educar a la gente para que no les haga daño, simplemente tengan un poquito de paciencia, ellas van a continuar su viaje, no son peligrosas para nada. Solamente si es que obviamente les atacan, ¿no? Claro, de otro modo no como pasa cualquiera, nada. si te atacan Claro, te defiendes. Así es, entonces ellos van a seguir su viaje pues y continúa la vida y todo tranquilo. Ya cuando son colmenas instaladas, bueno, ahí sí, dependiendo del caso, se puede rescatar, a veces no, y a veces pueden vivir en los lugares, qué sé yo, si está dentro de un árbol hueco y dentro de un parque, de un área natural, digamos, pues no pasa nada, son habitantes también de ese ecosistema. Uh-huh. Y tenemos que aprender a convivir con ellos en armonía, ¿no? Es algo natural. De hecho, ellas, como dije hace un rato, pues están aquí millones de años antes que nosotros. Entonces un poquito esos mitos, ¿no? De que sí, que es peligrosa, que la abeja, pues no, nada que ver, ¿no? Así que ya sabe, no mate a una abejita, porque las abejitas son parte de nuestra vida y son muy importantes. Son los polinizadores que nos alimentan día a día.
Así de fácil, tendríamos que decirlo. Ajá. Gracias a estos pequeños seres, nosotros tenemos nuestros diferentes alimentos dentro de nuestra mesa diariamente, y sobre todo saber que estas son tan importantes para que nuestras semillas nativas sigan existiendo en cada uno de nuestros territorios. Yo quisiera finalmente que ustedes me comenten qué mensaje les darían a todas las personas que piensan que la desaparición de las abejas no les afectaría. Un mensaje así. Miguel, sobre todo, ¿qué le dirías a los que consumen miel, pero que no saben de dónde viene la miel? Bueno, que lean las etiquetas de lo que compran, de lo que consumen, que le apuesten a comprar productos agroecológicos en bioferias, en biocanastas, en biotiendas, más allá de las cadenas comerciales convencionales, y de esa manera vamos fortaleciendo un tejido que le apuesta a la vida, que le apuesta A la vida. Identidad. ¿Qué es la Identidad, que le sobre da todo. más y bueno, y que es bien poderosa, ¿no? Porque sin ellas no existe la vida, se acaba la vida en el planeta. También un dato interesante, perdón, Pati, que le corte, es que, digamos, más allá de la alimentación, que sí es importante, incluso para convencer a la gente que no le gustan los bichos, pero también el 90% de las plantas silvestres requieren de polinización mediada por animales. Entonces, los bosques, sí, la alimentación por un lado, pero los bosques, las áreas naturales, la Amazonía necesita regenerarse ahorita porque hay una destrucción que dicen que es casi sin, digamos, el punto de no retorno, ¿verdad? Pero, ¿qué va a ayudar a regenerar los bosques que están perdidos ahorita? Las abejas, los polinizadores, los murciélagos, las mariposas. Entonces, sí hay que darles hábitat, hay que darles refugio también en la ciudad, porque están huyendo ahorita de los campos que están tan contaminados. Entonces, la gente de la ciudad también tenemos que pensar que es importante darles espacio a otras formas de vida y volver a convivir con la naturaleza. Con esto, sin más que decir, quiero agradecer a todos y a todas quienes nos han escuchado en este nuevo programa de Giras al Aire, a todos quienes están en cabina, a todos nuestros oyentes, a Acción Ecológica, a la Agencia de Comunicación Tegantay, al mismo Giras al Aire, a todo el equipo que está atrás de Giras al Aire, a Quito Sin Minería, por acompañarnos y asimismo hacerles la invitación, Nico. Les invitamos a seguirnos, a escucharnos y que estén pendientes de todos los temas que vamos a hablar en torno a la naturaleza. Nos vemos en un próximo programa. Muchísimas gracias. Por hoy, el territorio deja de contar su historia. Esperando que el próximo arco iris aparezca. Hasta un nuevo recorrido de Giras al Aire.